Acaba de presentar los presupuestos generales de 2018 y aquí vamos a intentar darles dos detalles de a dónde han ido destinados esos presupuestos, que me imagino, Verónica, que no van a dejar indiferente a nadie. No lo sé. No, parece que no. Es el proyecto de presupuestos que ha presentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Dedica, a grandes rasgos, sí, suben las pensiones mínimas un 3%, el aumento de sueldo de funcionarios, donde también están incluidos el Gobierno, aumenta un 1,5%, más presupuesto para infraestructuras, alrededor de un 16%, educación, sanidad, sobre un 3%, y una de las partidas estrella, que es el Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal, que sube un 6,5%. Ayer decía Cristóbal Montoro que eran unos presupuestos sociales. Nosotros hemos intentado indagar un poquito más. Bueno, vamos a ir por partes. Si te parece, Ángeles Villacastín, que es un tema que tú has tocado en profundidad durante mucho tiempo, el tema de la violencia de género. Bueno, yo antes quiero decir que estos presupuestos no están aprobados. Es decir, el Gobierno necesita, primero, tener más diputados. Solo ha hecho un pacto con Ciudadanos. Necesitaría al PNV o 5 diputados que le ha pedido al PSOE, así, sueltos, para que ninguno se sienta mal. El PSOE se ha negado y el PNV ha dicho que hasta que no se quite en Cataluña el 155 no van a apoyar, con lo cual es muy probable que no salgan los presupuestos. Vamos a hablar de ello porque, bueno, no los modificaría. Pero por partidas, ¿vale? Vamos a especificarlo por partidas. Por ejemplo, la partida destinada a violencia de género. Por ejemplo, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, cuando sale un asesinato y demás, que no se ha puesto en práctica el pacto de Estado que hubo. Son 200 millones lo que se tendría que dar y el Gobierno ha decidido poner el Gobierno central 80 millones y el resto, los otros 120, que lo paguen las comunidades y que lo paguen los ayuntamientos. Esto es una barbaridad porque, bueno, quien se comprometió en este pacto realmente es el Gobierno. Luego tenemos la subida de nuestros gobernantes, que es un 1,5%. Es decir, estaríamos hablando de que Rajoy gana al año 80.953 euros, es decir, casi 81.000. Se estará preguntando mucha gente al hilo de lo que estás comentando. ¿Y los pensionistas? Pues los pensionistas todavía, lo que se les ha hecho es una trampa. Lo que no se soluciona es el problema de los pensionistas. Lo que se le dice que se les sube, y Verónica no lo va a explicar porque ella es más experta en el tema de los pensionistas, de cómo se va a realizar esta subida. Les han engañado. Claro, porque dices un 3%, ¿no? Pero ¿eso cómo se cuantifica? Vamos a ver, un 3% sería en las pensiones mínimas, que serían como unos 250 euros al año. Luego, en las pensiones de alrededor de 9.000 euros, sube lo mismo que sube el sueldo del Gobierno, un 1,5%. Es decir, que hay una... Vamos, que mi abuela, la mujer, no se va a enterar cuando cobre la pensión de que se la han subido. Con la diferencia que el sueldo del Gobierno, por ejemplo, del señor presidente, y es que lo yo decía, son casi 81.000 euros. Ya le gustaría a los pensionistas tener este sueldo con esta subida del 1,5%. Las pensiones hasta 12.000 euros suben tan solo un 1%. Y yo quería apuntar una cosa, porque hemos hablado con Carlos Cruzado, que es un economista experto en esto, y nos decía que esta subida del 3% de las pensiones mínimas no estaba prevista. Es decir, que ha sido una consecuencia directa de las manifestaciones en la calle. De los que no están de acuerdo los pensionistas. Los pensionistas no aceptan esto, porque los pensionistas lo que realmente quieren es que las subidas se hagan no puntualmente este año, porque se han manifestado y están en la calle, sino porque o bien se blinden las pensiones, que es importantísimo, o se les suba el IPC. Hay una gran diferencia. ¿Querías apuntar algo más? Sí, lo que decía Ángeles Villacastín, la trampa está en que las pensiones se han ido subiendo un 0,25% durante estos años, y era lo que se quería hacer este año, y esta subida no está vinculada al IPC. Ahora tampoco, aunque la han subido a un 3%. Es decir, que esa norma que aprobó el Partido Popular se debería derogar, porque las pensiones deben estar vinculadas a la subida del precio de la vida, que es lo que hemos venido hablando aquí durante un tiempo. Y es lo que exigen los pensionistas. Y es lo que reivindican. Otro de los presupuestos que habitualmente a los españoles les gusta mirar y saber por qué se ha hecho este incremento es el de la Casa Real. Pues el de la Casa Real, Alfonso, se suben un 0,9%. Vamos a ver, yo he estado viendo... ¿Qué significa eso? Más o menos en cantidades. Vamos a ver, en cantidades. El rey Felipe va a cobrar 238.000, es decir, casi 200 al año, 239.000, que serían 30.000 euros al mes. La reina
131.400. Sí, son alrededor de unos 8 millones de euros, ¿verdad? O sea, más sí, o pero bueno, menos. para que la gente... Espérate, que me gusta hacer las cuentas. Es decir, 30.000 el rey, 31.000 la reina. Pero vamos a ver, si tú sumas 131.400 más 238.000, son casi 400.000 euros al año. De ahí tienen que pagar el colegio, ¿verdad? Porque los colegios también los pagas tú, ¿verdad? ¿No? Y mis hijas van a un colegio tú no público creo que no pagues, no recibas esto, ¿no? Y bueno, pues todo el servicio que tienen a su cargo y demás. Pero sí que es verdad que bueno, se les ha subido un 0,9%, pero ellos tienen muchas cosas pagadas. No creo que vayan... El otro día veía yo un reportaje, no sé si esto será... Yo no creo que paguen las mismas cosas que pagas tú. De todas maneras, claro, te digo yo una nunca cosa. llevan dinero encima. Ángela Villacastín, a ti que te gusta analizarlo todo, que 31.000 euros has dicho que era el sueldo de la reina. 131.400 euros al año. Que son unos 12.000 al mes. Teniendo Son en unos cuenta 10.000, yo he puesto 10.000, una media, se lo he bajado, es Ángeles, decir, más o menos. Teniendo en cuenta una media de 2 actos a la semana oficiales, claro, pues, ¿el acto te sale a cuánto? Pues te sale, fíjate, a 10.000 euros, bueno, te sale a mucho. Otra partida que nos ha llamado bastante la atención también ha sido la de Defensa. Vale, la del cuéntanos. Ministerio de Defensa, que son 554 millones más que el año pasado. Se ha incrementado casi en un 7% para comprar barcos, aviones, en fin, que bueno, que yo no digo que no me voy a meter ahí porque no sé si es necesario o no, pero sí que es cierto que a lo mejor hay partidas como la educación, como la sanidad, que nos competen también a todos, sí, que se quedan a lo mejor La un poco sanidad cortas. que se están Y quejando porque no dan los... Bueno, perdón. No te preocupes. Yo quería solo dar un dato que me ha parecido muy interesante cuando hablábamos con Carlos Cruzado, con el técnico del Ministerio de Hacienda, de Gesta. Hombre, al hilo de lo que he dicho de la sanidad, yo creo que es interesante. Estaba haciendo ese apunte del Ministerio de Defensa, que está bien que compremos materiales y tal, y que tengamos un gran empaque. Pero yo creo que es más importante tener, por ejemplo, en un hospital, en la unidad de neonatos, un buen papel absorbente para limpiar el culito de un bebé que ni siquiera llega a su periodo de nacimiento de 36 semanas, que no tenerlo. Y me consta que en muchas ocasiones no se ha tenido porque no había presupuesto. O papel higiénico en los colegios públicos. O sea, que yo creo que con eso... Bueno, y que los profesores a lo mejor tengan menos ratio de alumnos también es importante. Bueno, ¿pero qué querías decir? Sí, lo que quería decir era que nos comentaba Carlos Cruzado, cuando hablaba con él, decía, mira, hay un dato que a lo mejor a ustedes en su casa les suena un poco, pero es muy sencillo. La economía está prevista que crezca este año un 2,7%. El gasto público de España en 2015 era de un 43%. Y ahora es de un 40%. O sea, que el gasto público va menguando. Si estos presupuestos, me decía Carlos Cruzado, si estos presupuestos fueran tan sociales como se dice, aquí está el dato. Eso debería ir incrementándose, porque en una media de la Unión Europea estamos en gasto total público del país, está en un 48%. Nosotros vamos disminuyendo año a año. Entonces, es ahí donde radica la clave de si unos presupuestos son con gasto público o no. Ese gasto público total. No, porque antes gastábamos un 43% y ahora estamos en un 40%. Es decir, vamos menguando. Mira, en la sanidad desde el año 2009 ahora se han recortado 350.000 millones en sanidad. Es decir, hemos tenido la mejor sanidad. Acabamos de ver ahora en Murcia, me parece que ha sido en País Valenciano, no sé si es en Murcia, en País Valenciano, Alsira, el grupo Alsira, que lo ha recuperado nuevamente el gobierno. Pero ya no se habla de recortes, se habla de ajustes, Villacastín. No, se hablan de recortes. No, pero el concepto que quieren que digamos es ajustes. El ministro habla de ajustes. Bueno, él ajusta a su medida. ¿A ti te gusta más qué palabra? A mí recortes. Yo creo que hay que empezar a hablar claro. Es decir, si a Zapatero se le dijo en su momento que no asumía el que estábamos en una crisis, cosa que, bueno, no vamos a hablar ahora, creo que este gobierno lo que debería empezar a decir es que no hemos salido de la crisis. Es absolutamente mentira. Son sueldos precarios. Los pensionistas en la calle reclamando que su sueldo se queda en nada, porque la gente vive con 400 euros. Si eso es salir de la crisis, pues mira, perdona que te diga, el que ha salido de la crisis, perdona, ha sido el presidente del Constitucional que se le ha subido un 13% su sueldo. Sí, pero si puedes tener razón, pero alguno te puede decir, la pasada Semana Santa la ocupación hotelera ha estado al 100% en el resto de España. No, eso puede ser al 80%, pero bueno, ha aumentado con respecto a otros años. Eso puede ser un dato tan significativo. Perdone, la cantidad de turismo extranjero que viene, es que a lo mejor no todo el turismo que se llena es de todos los españoles, es que a lo mejor
mejor no. Bueno, Alfonso, es decir, no vengamos por eso, porque No, habrá que defender a los que cobran 400, 500 euros y los salarios que hay ahora mismo. Me ha llamado mucho la atención también el rescate a las autopistas de peaje. Unas autopistas, son 8 autopistas de peaje que están en quiebra. No se refleja esto en los presupuestos, sino se refleja en el fondo de contingencia, se llama. Pero sí va a afectar pues un fondo que al que lo vas a pagar inventado, pero que afecta al déficit directamente. Es decir, da igual que se refleje en los presupuestos o no, lo vamos a pagar todos. Esto hablamos de 2.000 millones de euros, aunque los acreedores hablan de 4.500 millones. Vamos a ver en cuánto queda, pero está claro que esto lo pagamos nosotros también. Bueno. En fin, hasta estornudo y toda la alergia que me da pensarlo. Y de lo que no nos va a librar nadie este año, como ningún año, es de hacer la declaración de la renta. Ya la pueden presentar ustedes, la declaración de la renta 2017, y este año con novedades. ¿Qué novedades tenemos, compañeras? Pues tenemos una novedad muy importante y que tengan ustedes cuidado, que es el hecho de que se puede hacer la declaración de la renta desde el móvil. Bueno, pues desde el móvil no lo hagan ustedes, o lo hacen si no tienen descuentos que hacer, porque no los van a poder modificar. Es decir, si ustedes dan a aceptar en ese momento, ya la han liado. Ahí va la declaración de la renta sin los descuentos que se puede hacer porque estén afiliados a un partido político, porque estén, es decir, los descuentos material que escolar. Exactamente, pues todo eso se queda nulo si hacen que no entiendo cómo han podido hacer esto así. Hombre, Vamos a ver, para una declaración de la renta normal. sencilla, una declaración de la renta sencilla que no tiene tampoco mucho más que un pues le viene sueldo, bien, vale, pero claro. cuando hay que meter datos, ustedes tienen una hipoteca y tienen posesiones, un alquiler, mejor cualquier cosa, háganlas un con alquiler, condiciones. sí, una serie de cosas. Pues no lo van a poder hacer porque no admiten la modificación. No, que iba a decir que una clave fundamental es que lo normal es que en ese borrador esté metido todo. La hipoteca, lo de la citación, etcétera, etcétera. Revísenlo porque a veces se escapa. Entonces, si usted es que se les rápido, escapa claro. incluso a los propios operarios, porque a mí me ha pasado hacer la declaración de la renta, incluso por teléfono con la oficina de Hacienda, y luego me ha llamado a filas Hacienda. O sea, que quiero decir que cuidaico y las cosas háganlas ustedes Fíjate, bien, porque por adelantar... Ya que has dicho lo de, antes de que se me olvide, lo de que te llama Hacienda, si no se paga a Hacienda lo que se le debe, en los 3 primeros meses te descuentan un 5%. Es decir, que no se pasen ustedes las fechas porque... Sí, cuidado, es verdad, porque además hemos dicho que son hasta el 2 de julio la horquilla, pero hasta el 27 si ustedes tienen que pagar, o sea que no pagan el 28, pagan el 27. Sí, para solicitar cita previa, que hay mucha gente en nuestra región también, bueno, y en toda España, que lo hace mediante cita previa, que es hasta el 29 de junio. Y hay otra cosa, otra novedad, y es, le llamamos, dentro de la APP, de la aplicación móvil, hay una opción en la que si usted lo solicita, le llaman a casa.